Hola chicas y chicos. Eh, Vamos a darle una nueva vista a lo que es básicamente el modelo eh, entidad-relación y una introducción al modelo relacional. Ya anteriormente hemos revisado eh, algunas formas de ver las bases de datos y cómo se modelan. Empezamos básicamente por un modelo conceptual que vamos a revisar ahorita y luego pues aparece un modelo lógico que es el modelo relacional, que básicamente pues es pasar este modelo de diseño que no tiene nada que ver con la implementación en cualquier gestor de base de datos, sino más bien es a nivel completamente conceptual. Vamos a estar revisando los conjuntos de entidades, el conjunto de relaciones, algunas cuestiones de diseños, las restricciones de integridad, lo que tiene que ver con las llaves o claves, propiamente el diagrama entidad-relación, el diseño de un esquema de base de datos entidad-relación y cómo se puede pasar a un esquema lógico, ¿verdad? Que sería como pasar al modelo relacional por medio de tablas. Vamos entonces a ver qué es un conjunto de entidades y entender muy bien esto. Vamos a decir que un conjunto de entidades nos permite modelar una base de datos por medio de una colección de entidades que representan al mundo real. Esta representación o conjunto o colección de elementos, estos elementos pueden llamarse objetos, me van a permitir a mí poder diseñar la base de datos teniendo en cuenta la lógica empresarial. Entonces, las empresas están organizadas muy probablemente por departamentos y yo podría ponerle nombre a una entidad del departamento, ¿verdad? Como por ejemplo producción, finanzas, se me ocurre recursos humanos, etcétera, ¿no? Y además, una vez que identifique cuáles son esas entidades, voy a tener que establecer las relaciones que hay entre ellas. Por eso se llama modelo entidad-relación. Ahora, ¿qué es una entidad? Bueno, es un objeto que existe, que se puede distinguir de otros objetos. O sea, no pueden haber dos entidades iguales. ¿Okay? Hay que separarlas a la hora de estar haciendo el análisis, determinar cuáles son las entidades. Por ejemplo, puede ser una persona en específico, una compañía, un evento o una planta. Bien, cuando hablamos de una entidad en particular se refiere a un caso, valga la redundancia, particular, pero en realidad lo que tengo que diseñar son conjuntos de entidades. Por ejemplo, si yo encuentro una entidad con el nombre empleado, yo sé que dentro de esa entidad de empleado lo que represento es un conjunto de empleados. Juan, María, Pedro, Pablo. Hay un conjunto de entidades, ¿verdad? Que me representan propiamente en ese diseño. Eh, Importantísimo es poder determinar cuáles atributos son los que son parte de esa entidad. Por ejemplo, las personas tienen nombre, tienen dirección, tienen teléfono, tienen calles o dirección, o tienen provincia, o tienen estatura, o tienen edad. Cada uno de esos apartados, pues se llama básicamente, es un atributo que tiene cada una de esa persona. Entonces lo que conformamos nosotros cuando identificamos o estamos diseñando son conjuntos de entidades. Como dice ahí, que es un grupo de entidades del mismo tipo y que componen las mismas, están compuestos por las mismas propiedades, que comparten las mismas propiedades, ¿verdad? Son iguales, ¿no? O sea, Juan tiene las mismas propiedades de Pedro, etcétera, ¿no? Eso se llama entonces conjunto de entidades y además estamos determinando los atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto de entidades cliente y préstamo bancario. Entonces vean que acá tenemos al cliente, bueno, en inglés customer, y loan, que es préstamo. Tenemos acá a este conjunto. Esta parte aquí de cliente está compuesto por un conjunto de elementos o entidades, ¿verdad? Nosotros llamamos
cliente o customer, pero en realidad está constituido por una cantidad definida o indefinida de elementos, y cada uno de esos elementos entonces tiene básicamente algunas propiedades en común. En este caso tiene el Customer ID, el nombre del cliente, la calle del cliente, la ciudad del cliente, que son los atributos de cada una de ese conjunto de entidades. Además, identificamos una entidad que se llama préstamo, que tiene como atributos el número de préstamo y además el saldo o monto. ¿Ok? Ya hablamos un poco de los atributos, pero entremos un poco más en detalle. ¿Qué puedo identificar? Bueno, este es un cliente como entidad, pero tiene sus atributos, ¿verdad? Y aquí es como se representa de esta manera, ¿verdad? Esto es un esquema, ese es el nombre real que se le da. Entonces, el esquema cliente, que me representa a una entidad, tiene el atributo ID cliente, el nombre del cliente, la calle, la ciudad del cliente. Además, identifico a préstamo como entidad y tiene el atributo número de préstamo y monto, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Importante es que debe existir un dominio, ¿ok? Porque, por ejemplo, ID cliente, el dominio del cliente para nosotros sería como la cédula de identidad. El dominio, que es un concepto matemático, me va a permitir que no puede permitir, por ejemplo, si estoy trabajando con una cédula, no voy a poder permitir ingresar letras, solamente números. Entonces, el dominio perteneciente a lo que puede tener cada uno de esos atributos, pues se tiene que definir. ¿Okay? En el caso particular, entonces, tenemos algunos tipos de atributos. Tenemos atributos simples y compuestos. Por ejemplo, un atributo nombre está compuesto por el nombre propiamente y sus dos apellidos. ¿Ok? Tenemos atributos univalorados y multivalorados. Por ejemplo, un atributo multivalorado sería que yo identificara un atributo teléfono y que yo tenga un teléfono celular, un teléfono fijo, otro teléfono de oficina. Entonces, eso no puede ser que yo tenga, por ejemplo, varios teléfonos. O sea, tendría que tener atributo teléfono 1, atributo 2, teléfono 2 y atributo celular. Entonces, siempre vamos a tratar de que los atributos no sean multivalorados, sino que sean básicamente univalorados, ¿verdad? Tenemos también atributos derivados, ¿okay? Muy probablemente dentro de una base de datos hay algunos cálculos que se realizan a partir de otros datos. Por ejemplo, la edad. Yo puedo, si tengo la fecha de nacimiento, puedo calcular la fecha, la edad actual, ¿verdad? Haciendo una operación matemática de la fecha de nacimiento más la fecha actual, entonces puedo determinar la edad. Eso es bastante importante conocerlo, porque sí existen en las bases de datos muchos atributos que se calculan en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Atributos compuestos, en el caso particular, vean acá tengo el nombre, ya hablamos de eso, ¿verdad? Tenemos el primer nombre, el primer apellido, el segundo apellido, igual que una dirección. Tenemos una dirección, puede ser la calle, la ciudad, el estado y el apartado postal, ¿no? Y vean que la calle se divide también en número de calle, el nombre de la calle y el número del apartamento. Tenemos que trabajar identificando de alguna manera atómicamente a los atributos. No es bueno, digamos, yo tener atributos multivalorados o compuestos. Hay que trabajar en atributos atómicos que no se puedan de alguna manera dividir en otros atributos. ¿Y qué es un conjunto de relaciones? Bueno, ya hablamos de las entidades. Necesitamos establecer relaciones entre las diferentes entidades. Las empresas mantienen un flujo de información entre los diversos departamentos o secciones o las organizaciones, entonces no están aisladas. Tiene que haber algo que las relacione. Entonces, por ejemplo, dice, una relación está asociada entre varias entidades. Por ejemplo, en este caso tengo la entidad cliente con el nombre Hayes, el prestatario o el que está el banco, en un conjunto de relaciones que sería ¿verdad?
y la entidad cuenta que me va a tener aquí un número de cuenta. Entonces se tiene que establecer una relación para poder, vaya la redundancia, establecer esa relación entre ambos. En este caso, tanto la entidad cliente como la entidad cuenta. ¿Okay? Entonces, vamos a tener clarito eso. Tiene que haber algo como se relacione eso. Ahora, esas relaciones también van a ser un conjunto de relaciones, porque no solo voy a tener a un cliente, voy a tener al conjunto de clientes, y aquí no voy a tener a una cuenta, sino un conjunto de cuentas. Por lo tanto, prestatario va a ser un conjunto de relaciones también. De hecho, sea de paso, la base de esta teoría de base de datos es básicamente dependiente de la teoría de conjuntos que muchos de ustedes pues en algún momento de su formación ya han manejado, en donde yo tengo a entidades, ¿verdad? Y cada una de esas entidades pues tiene un conjunto, ¿verdad? Que representa a cada una de ellas. Entonces por ahí vamos a ver que este AYES y el número de cuenta va a pertenecer a la relación prestatario, ¿verdad? Por ahí. Entonces, básicamente por ahí es que se establecen esas relaciones. Veámoslo más claro en esta. Por ejemplo, aquí veamos que en este caso el cliente Smith, ¿verdad? Tiene una relación con el préstamo L11 con un saldo de 900. Vean que acá representa por acá. Resulta entonces que William tiene una relación con préstamo con L17 con 1000. ¿De acuerdo? Entonces las relaciones se establecen, ¿verdad? En ambos. Y esto vamos a aprender cómo hacer esta relación por medio de, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunas técnicas para hacer eso. Ahora tenemos, básicamente, nos dice que un atributo también puede ser propiedad de un conjunto de relaciones. Y veámoslo de esta manera. Aquí tenemos los clientes y aquí tenemos las cuentas. Y aquí tenemos la relación por medio que se hace por la fecha de acceso a, digamos, a esa transacción. Entonces vean por acá. Johnson, el 24, hizo un movimiento a esta cuenta, a la A11. Pero Johnson también el 17 hizo un movimiento a la A201. ¿Verdad? Igual, entonces este conjunto, ¿verdad? En este caso de relaciones, es el que me va a permitir por medio de la fecha establecer una relación tanto entre clientes como también la cuenta. Es necesario hablar de algunas restricciones que uno debe tener a la hora de estar diseñando. Bueno, entonces se refiere al número de conjunto de entidades que participan en el conjunto de relaciones. Por ahí vamos a entrar un poquito más en detalle, tal vez ahorita no se entiende muy bien, pero lo importante es saber que tiene que haber un número definido. Y un conjunto de relaciones que involucra a dos conjuntos de entidades se llama binario. Nosotros vamos a tratar en la medida posible establecer relaciones binarias, o sea, entre dos entidades. No pueden haber, sí pueden existir relaciones ternarias, pero vamos a tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Generalmente la mayoría de los conjuntos de relaciones de una base de datos son de tipo binaria y ahí no nos complicamos. Si nosotros hacemos un diseño con relaciones entre dos entidades, no nos vamos a complicar la vida. Ahora, un conjunto de relaciones puede implicar más de dos conjuntos de entidades. Por ejemplo, suponga que los empleados de un banco pueden tener trabajos, o sea, responsabilidades en múltiples sucursales, con diferentes trabajos en diferentes sucursales. Luego, hay una relación ternaria establecida entre los conjuntos de entidades empleado, trabaja y rama. Entonces, puede ser que se dé sinceramente. La relación entre más de dos conjuntos de entidades son raras. La mayoría de las relaciones son binarias. Esto vamos a estarlo revisando con más detalle. Lo que llamamos cardinalidades de asignación es un concepto muy importante en el manejo y diseño de las bases de datos.
¿De qué trata esto? Bueno, expresa el número de entidades a las que se puede asociar otra entidad mediante un conjunto de relaciones. Entonces, pensemos en términos de relaciones binarias. Tengo la entidad cliente y además tengo la entidad cuenta. Y un conjunto de relaciones que me establece, valga la redundancia, esa relación. Entonces, es muy útil para describir conjuntos de relaciones binarias. Para, para un conjunto de relaciones binarias, la cardinalidad de mapeo o asignación debe ser uno de los siguientes tipos. Entonces, bueno, aquí se me quedó botado esto, pero realmente es uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Ahorita vamos a entrar al detalle, ¿verdad? Con cada una de estos tipos de cardinalidades de asignación o mapeo de asignación, como algunos lo llaman. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vean, tenemos una relación, una cardinalidad de 1 a 1. O sea, esta tiene nada más una relación y esto tiene que ver con teoría de conjuntos que ustedes pues ya conocen más o menos. Sin embargo, pues aquí utilizamos una jerga un poco más orientada a las bases de datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es 1 a 1 y aquí tenemos una a muchas. ¿Qué quiere decir esto? Que este conjunto que tengo aquí es un atributo, ¿verdad? Esta persona, digamos Juan, puede relacionarse con esta otra, digámoslo, digamos que sería como un préstamo, ¿verdad? O una cuenta, puede relacionarse con más de uno. Entonces aquí es de una a muchas. Entonces quiere decir que Juan puede tener varias cuentas en un banco como en la vida normal puede suceder, ¿no? Igual acá vemos que este A2 también tiene una relación, digamos que María tiene una relación, ¿verdad? Puede tener la posibilidad de tener 2 préstamos, pero también puede tener, básicamente, Carlos puede tener una única cuenta en el banco. Es posible que algunos elementos de A y B no se asignen a ningún elemento en el otro conjunto, ¿verdad? Eso sería normal, ¿no? Aquí tenemos los otros tipos, que serían muchos a uno. Vean que acá yo tengo, aquí hay muchos, tengo a Juan y María, tienen una relación a la misma cuenta. Digamos que Juan y María son esposos y tienen acceso a la misma cuenta. Entonces esto es de muchos a uno. Igual acá, perdón, me fui para atrás. Dame un coma anterior. Ok, Pedro, ¿verdad? Acá, Pedro y Juan, que son socios, también tienen acceso a la misma cuenta. ¿De acuerdo? Y el otro tipo de cardinalidad es muchos a muchos. Esto es rara vez se puede dar, pero vamos a tratar de evitarlo porque es bastante complejo manejarlo y las transacciones a veces se vuelven un poco pesaditas. Entonces, muchos a muchos. Vean que María y Pedro tienen acceso a esta cuenta, ¿verdad? Pero también Pedro tiene también acceso a esta otra cuenta. Igual las cuentas tienen varias. Vean que esta cuenta tiene a Pedro y a María. Entonces es mucho a mucho. Y dice, es posible que algunos elementos de A no se asignen a ningún elemento en el otro conjunto. Es normal, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos imaginando, la teoría de conjuntos, ¿verdad? Pasa a ser un poco lo que se llamaba el álgebra relacional, ¿verdad? En este caso, para, para que dé base o sustento matemático a toda esta teoría de bases de datos. Ok, las cardinalidades de asignación afectan el diseño LR, claro, por supuesto. Puede hacer que la fecha de acceso sea un atributo de una cuenta en lugar de un atributo de la relación. Si cada cuenta puede tener solo un cliente, eso es importante darnos cuenta a la hora de diseñar. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que en el conjunto de relaciones voy a tener un atributo fecha, pero también puede ser que esa fecha sea parte importante de no solamente que no esté formando parte de la relación, sino que sea parte de, en este caso, de cuenta, ¿no? Entonces, claro que afecta considerablemente. Dice, es decir, la relación de una cuenta a un cliente es de muchos a uno
o que es lo mismo de un cliente a una cuenta que es de uno a muchos. Entonces hay que hacer un análisis interesante de cómo yo voy a hacer esa relación. Por lo general, más adelante vamos a ver que hay algunos, digamos, atributos que son más importantes y me dicen básicamente quién depende. Hay una dependencia clara entre eso. En cuanto a, ahora tenemos propiamente hablando del diagrama entidad-relación, que ya habíamos visto un poco cómo se describen y pues repasemos eso. Sabemos que los rectángulos representan un conjunto de entidades. Este rectángulo, ¿verdad? Es un conjunto de entidades. Realmente cuando le pongo cliente o customer acá, no me estoy refiriendo a una persona, sino a un conjunto de personas. Entonces esto es un conjunto de entidades, así se denomina, ¿no? Y que está relacionado por medio de un rombo, en este caso. Esto que se llama en este caso puede ser un préstamo, ¿ok? Bueno, aquí tengo el préstamo y este sería el prestatario. Entonces, esta va a ser otra entidad, dijimos, y relacionado con ese rombo. Esto es básicamente un diseño completamente conceptual. Y pues cada uno de ese conjunto de entidades va a tener, como dijimos antes, atributos que son propios, ¿verdad? Entonces, perdón, nos faltan las líneas. Las líneas, estas líneas enlazan no solamente las relaciones entre las entidades, sino también enlazan a las entidades con sus atributos. Entonces es importante. Las elipses, vean que no son círculos, son elipses, ¿verdad? En este caso representan los atributos y las elipses dobles, que no se ve acá, representan los atributos multivalorados que ya hablamos anteriormente. Y las elipses discontinuas, que tampoco hay ninguna de estas, se denotan atributos derivados. Y el subrayado que está acá, vean, hay un atributo subrayado, aquí tenemos otro. Estos indican los atributos de la clave principal, que se estudiará más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos poco a poco ahí. Bueno, aquí vemos un diagrama en relación con atributos multivalorados y además atributos derivados. En este caso, pues ahí vemos algunos de los que hemos mencionado, esta elipse doble y esta elipse discontinua, ¿verdad? Básicamente. Y vea que todos pertenecen al cliente, en este caso a customer. Pasamos. Y aquí tenemos básicamente el conjunto de relaciones, creo que es el mismo, vamos a pasar más adelante aquí. Un concepto importante son los roles, ¿verdad? Dice, los conjuntos de entidades de una relación no necesitan ser distintos. Las etiquetas, en este caso manager y worker, se denominan roles. Esto es básicamente para identificar, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace, básicamente? Los roles se indican en los diagramas de entidades etiquetando las líneas que conectan el diagrama con los triángulos. Este es el ejemplo, ¿ok? Y las etiquetas de función son opcionales y se utilizan para aclarar la semántica de la relación. O sea que no es necesario ponerlo, ¿verdad? Pero sí, así me aclara a mí o a las personas que pueden ver el diseño. Tenemos algunas restricciones de cardinalidad. Por ejemplo, dice que las restricciones de cardinalidad se hacen dibujando las líneas dirigidas. Vean que aquí tenemos una línea dirigida, acá. ¿Qué significa 1? O sea, cuando hay una flechita es 1. O la línea no dirigida, que significa muchos. Entre el conjunto de relaciones y el conjunto de entidades. Entonces, aquí, relación a 1, ¿verdad? Entonces, un cliente está asociado como máximo a un préstamo a través de la relación con el prestatario. Entonces, yo tengo este cliente que está relacionado con un préstamo. Donde yo tenga la flechita, ahí va a haber un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya podrán deducir que esta es una relación 1 a 1, donde un cliente puede tener un préstamo y un préstamo puede tener un cliente. Entonces, así nos vamos a dar cuenta cómo vamos a restringir esa cardinalidad, cómo la vamos a poner aquí. Aquí tenemos una relación de 1 a muchos y vean ustedes claramente, yo tengo acá a un cliente, quiere decir que solo María
solo ella puede tener un préstamo, ¿ok? No podría tener María otro préstamo, porque aquí, aquí dice que solo hay uno, ¿no? Entonces, básicamente voy a representarlo con la flechita, ¿verdad? Donde está el uno. Luego tenemos las relaciones muchos a muchos, muchos a uno, perdón. Entonces, aquí tengo a muchos clientes que pueden tener un único préstamo. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba antes, Pedro y María, que son esposos, pueden tener un préstamo, ¿verdad? En ese sentido, entonces es que la flechita me va a poder ayudar a poner la restricción de en este caso, para decir cuál es la cardinalidad necesaria. Y la muchos a muchos, pues obviamente no va a tener flechitas, ¿ok? Dice, un cliente está asociado con varios, posiblemente cero, ¿verdad? Préstamos a través del prestatario o el borrower, que es como se llama acá. Y un préstamo está asociado con varios, posiblemente cero, clientes a través del préstamo. Entonces vean que aquí va a ser una relación mucho a muchos. Hay una notación alternativa que la dejé aquí porque algunos gestores de base de datos, y yo creo que el que nosotros vamos a trabajar, el MySQL, maneja alguna notación parecida, para que ustedes se den cuenta que esto cambia un poquito, ¿no? No mucho, pero lo importante es que en términos generales, este diagrama de entidad de relación tiene que ser lo más básico posible, ¿no? Y establecerse, en este caso, aquí sería que el 1 y aquí sería como el infinito, ¿no? Muchos a 1. Hay un elemento importantísimo que es lo que llamamos las llaves o claves. En este caso vamos a decir que una superclave de un conjunto de entidades es un conjunto de uno o más atributos cuyos valores determinan de forma única cada entidad. Bueno, se dice que una superclave identifica de forma única. Por ejemplo, al cliente lo identifica de forma única, en el caso particular de Costa Rica, la cédula de identidad. ¿Okay? Si yo quiero hacer una clave más fuerte, entonces yo puedo tomar ese número de cédula y mezclarlo con otro atributo, como sería el nombre. Ya me quedaría un atributo más fuerte, pero más complejo de manejar. Entonces hay que identificar qué atributo puede identificar de forma única dentro del conjunto de entidades a ese particular, ¿no? Entonces, se dice entonces que una clave candidata de un conjunto de entidades es una superclave mínima. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí son todos los atributos que tiene la entidad son parte, en este caso, que podría ser una clave candidata. Por ejemplo, el Customer ID o la cédula, que sería en el caso particular de Costa Rica, es la clave candidata para cliente. Es una candidata. El número de préstamo es la clave candidata para préstamo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer ese análisis y identificar cuál atributo va a identificar de forma única, que me va a decir no es igual, aquel no puede permitirse que haya otro igual, etcétera, ¿no? Dice, aunque puede existir varias claves candidatas, una de las claves candidatas se selecciona como clave primaria, ¿verdad? Eso nos va a tocar a nosotros decidirlo. Ahora dice, la combinación de claves primarias de los conjuntos de entidades participantes forma una superclave de un conjunto de relaciones. Por ejemplo, el Customer ID y Account Number es una superclave del depositante, ¿no? Entonces, hay una nota que nos dice que no significa que es un par de conjunto de entidades, puede tener como máximo un conjunto de relaciones en particular. Aquí realmente hay que tratar siempre de identificar a una superclave que no esté compuesto por más de un atributo. Aunque la teoría no los menciona, no se recomienda. Y si se tuviera que hacer, vamos a saber que el manejo de esos datos se va a volver un poco más complejo, va a durar más tiempo, aunque sea en nanosegundos, pero dura más tiempo. Ahora, debe considerar la cardinalidad de asignación del conjunto de relaciones al decir cuáles son las claves candidatas.
Es necesario considerar la semántica del conjunto de relaciones al seleccionar la clave principal en caso de más de una clave candidata. Entonces hay que hacer ese análisis antes. Bueno, aquí tenemos una representación que no se ve ahí de un conjunto de entidades fuertes se reduce a una tabla con el mismo atributo. Bueno, básicamente aquí tengo, vean, el Customer ID, el Customer Name y básicamente la calle y además la ciudad. Esto que me va a identificar de forma única, digamos, y así lo paso a una tabla, ¿verdad? En una tabla, este atributo que va a estar representado por las columnas, ¿verdad? Y cada una de esas filas va a ser el conjunto de entidades que conforman, en este caso, al cliente. ¿Ok? Esta es mi entidad cliente ya pasada o representada como una tabla. Y representar el conjunto de entidades débiles, bueno, aquí dice que un conjunto de entidades débiles se convierte en una tabla que incluye una columna para la clave principal del conjunto de entidades fuertes de identificación. Entonces, acá tengo el número, el número de pago, la fecha y los montos, ¿verdad? Básicamente esto es bastante conceptual, ¿verdad? Uno puede decir si realmente esa entidad es fuerte cuando se vuelve dependiente. Dentro de un rato vamos a revisar eso, o cuando estemos diseñando nos vamos a dar cuenta de que hay entidades que son dependientes de otras entidades, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la representación en conjunto de relaciones con tablas, que esto vamos a ver que no es tan necesario hacerlo. Aquí este es el rombo que nosotros habíamos establecido entre los clientes y los préstamos y habíamos llamado préstamo, ¿no? Pues básicamente puede representarse de esa manera. Es importante saber que puede darse redundancia. Puede darse redundancia entre conjuntos de relaciones de varios a uno y de uno a varios, que son totales en el lado de muchos, se pueden representar agregando un atributo adicional al lado de muchos, en este caso. ¿Okay? ¿Qué contiene la clave principal de un lado? Aquí tengo la clave principal de un lado, ¿no ven? Y entonces acá también tengo la clave principal. Este sería el 1 y aquí sería el mucho. Por ejemplo, dice, en lugar de crear una tabla para relación, ¿verdad? En este caso cuenta rama, dice, agregue una rama de atributo a la cuenta del conjunto de entidades. Entonces, básicamente, lo que se hace es poner un atributo más, ¿ok? De uno de los dos para no poner, básicamente, una tabla, ¿verdad? En esta casa, en esto que se llama cuenta rama, ¿no? Entonces, ponemos uno de los dos atributos acá, ¿verdad? Para que pueda eliminarse esta rama. Bueno, siempre vamos a encontrar la posibilidad de tener redundancia entre las tablas. Para los conjuntos de relaciones uno a uno se puede elegir cualquier lado para que actúe como el lado muchos. ¿Ok? De ahí sí, obviamente, es uno a uno, cualquiera puede ser muchos. Es decir, se puede agregar un atributo adicional a cualquiera de las tablas correspondientes a los dos conjuntos de entidades. Cuando es uno a uno, entonces yo puedo poner cualquiera de las llaves o claves primarias en cualquiera de las dos tablas. Si la participación es parcial en el lado de muchos, reemplazar una tabla por un atributo adicional en la relación correspondiente al lado de muchos podría resultar valores nulos. Y eso es importante. Más adelante, cuando estemos construyendo, vamos a ver tal vez si nos sale. El diseño de esto es, vamos a ver que hay un modelo bottom-up o top-down que nos va a ayudar a nosotros a entender realmente cómo es que vamos a establecer las relaciones. La tabla correspondiente a un conjunto de relaciones que se vinculan con un conjunto de entidades débiles por su conjunto de entidades fuertes de identificación es redundante. O sea, hay que revisar muy bien el diseño para darnos cuenta de que a veces hay mucha información que se repite, ¿verdad? Y que a veces pues no es lo mejor.
Por ejemplo, dice la tabla de pago, ya contiene la información que aparecería en la tabla de pago de préstamo. Es decir, las columnas número de préstamo y número de pago serían redundantes en el caso particular. Bueno, vamos a seguir con especialización. En el otro video vamos a parar acá y continuamos.